Algo ocurrió, pero ya estamos aquí. Bueno, previamente he dado lectura, pero voy a reiniciar porque el video, pues la idea es que quede grabado. Así que vamos comenzando otra vez. Capítulo 7, el Evangelio de Marcos, en este tema que estamos tratando, que es el judaísmo del Nuevo Testamento. Se reunieron en torno de él los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, los cuales vieron que algunos de los discípulos comían pan con las manos impuras, esto es, sin lavárselas. Pues los fariseos, todos los judíos, si no se lavan cuidadosamente, no comen, cumpliendo la tradición de los antiguos. Y de vuelta de la plaza, si no se aspergen, no comen, y otras muchas cosas que han aprendido a guardar por tradición, el lavado de las copas, de las ollas y de las bandejas. Y le preguntaron los escribas y los fariseos, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los antiguos, sino que comen pan con manos impuras? Y él les dijo, muy bien profetizó Yesaya de vosotros, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, pues me dan un culto vano, enseñando doctrinas que son preceptos humanos, y dejando a un lado el precepto de Dios. Os aferráis a la tradición humana. Y les decía, en verdad que anuláis el precepto de Dios para establecer vuestra tradición. Porque Moshe ha dicho, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís, si un hombre dijere a su padre o a su madre, corbán, esto es, ofrenda sea todo lo que de mí pudiera serte útil. Ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, anulando la palabra de Dios por vuestra tradición que se os ha transmitido, y hacéis otras muchas cosas por el estilo. Bien. Aquí vamos a hablar el tema de las tradiciones rabínicas. El tema de las tradiciones rabínicas, tal como lo muestra este documento, que por cierto es un documento que prueba de estas discusiones rabínicas mucho antes que la Mishnah y que el Talmud, porque tanto el Nuevo Testamento y sobre todo este Evangelio de Marcos se escribe alrededor de 30 años después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, se va a escribir más o menos en el 65-70 de esta era, es cuando se escribe. Y el documento más antiguo que se posee, más o menos viene desde el siglo del año 175 de estar al 200 de esta era. Por lo tanto, los documentos del Nuevo Testamento tienen más años entre nosotros, se han conservado fielmente durante 1800 años y registran estos esbozos de la tradición rabínica y de la discusión que se da en aquellos días para comprender de mejor manera cómo obedecer los mandamientos, los mitzvot, los 613 mitzvot. En cambio, la Mishnah, que los va a registrar más tarde, y el Talmud, que los va a registrar todavía más tarde, van a tener también estas discusiones, e incluso los documentos que se preservan son más recientes, es decir, hacia 1500 o 1000 años tienen los registros de los documentos antiguos que tenemos de la Mishnah y del Talmud, tienen aproximadamente ese tiempo que se poseen esos documentos antiguos. Por lo tanto, son más antiguos los documentos del Nuevo Testamento que de la propia Mishnah y que del propio Talmud. Así que aquí se registran las primeras discusiones rabínicas en el Nuevo Testamento. Y discusiones rabínicas que en aquel tiempo son exactamente eso. O sea, todavía no se ha definido cómo
se van a preservar las leyes judías. Esto que a la postre vamos a conocer como la halajá. ¿Quiénes eran los que estaban inmersos en este sistema educativo? Tal como dice la Torá, fariseos y escribas venidos de Jerusalén. Las personas más concentradas en estos estudios, dado que tienen el templo, están en cercanía con el templo, con el Bet HaMikdash en aquella época. Entonces son personas muy enfocadas con la Kedushá, con esta vida espiritual. En cambio, los que están a la distancia, como en el caso de Galilea, que es donde se encuentra Jesús, no están tan inmersos en este sistema. Me refiero a la gente, el común del pueblo. Por eso ellos, que son los más entregados al estudio, los fariseos y los escribas, están en todas estas discusiones que les recuerdo, están todavía sin decisiones, sin definición. Las definiciones de estas decisiones se van a tomar hasta las escuelas de Yavne, que va a ser después de la destrucción del segundo templo, que va a hacerse en Yavne, en Sura, que se va a hacer en Tiberias, en Pompedita. Entonces ahí va a pasar el tiempo para que se puedan definir muy bien las leyes judías, lo que se mencionará hoy como la tradición rabínica. Entonces les digo, hay que tomar en cuenta que apenas están comenzando esas discusiones. Hay grupos que interpretan de un modo y grupos que interpretan de un modo distinto, a veces semejante en una posición, pero después divergen, después se separan. Y esto ocurre dentro de los propios grupos fariseos y esto ocurre dentro de los propios grupos escribas. Así que no piensen que es una sola posición, la posición rabínica. Hay una serie de discusiones. A la discusión precisamente va a entrar Jesús con su posición. Esto es lo que va a mencionar Marcos. Resulta que estos hombres que han llegado, que son fariseos y escribas que han venido de Jerusalén, observan que algunos de los discípulos de Jesús comen sin haberse lavado las manos. Ahora, claramente menciona que son algunos, es decir, no todos. Claramente sabemos que cuando se hizo la bendición para comer los alimentos, donde se multiplicaron los alimentos, se hace una bendición con lavado de manos. Por lo tanto, no es que sea lo cotidiano, sino ocurrió que ellos vieron que algunos no lo hicieron, algunos sí, algunos no. Ya vemos que Jesús en su caso sí respalda la práctica, sí respalda la tradición, pero ellos observan más bien algunos que no lo hacen. Dice, entonces ellos levantan su voz para denunciar. No se lavan cuidadosamente si no comen, cumpliendo la tradición de los antiguos. Esta tradición surge de una mitzvah, que es un mandamiento que ha sido dada a los Kohanim y a los Leviim para poder presentarse en el servicio a Hashem, en el Mishkan, en los días de Moshe Rabenu, lo que relata la Torah. Entonces esta práctica, como sabemos, también viene anticipadamente a lo que vimos hacer a Abraham, a Lot, cuando los visitantes aquellos con respecto del lavado de las manos para poder sentarse a la mesa y comer los alimentos. Entonces esta es una práctica ancestral. De allí se deriva, de Abraham Avinu se deriva la ley para los Kohanim, para los Leviim, para el servicio. De allí el pueblo, también por tradición, hace el lavamiento de las manos, que es un rito que habla de la pureza
que permanece en el ser humano, una pureza, un grado de kedusha, un grado de santidad, que es la forma de vida adoptada por nuestro pueblo, que es de servicio a Hashem. Por lo tanto, aunque la Torah lo prescribe como mitzvah para los Kohanim y los Leviim, es una práctica de santidad de nuestro pueblo desde los días de Abraham Avinu. Entonces, esta práctica se está proponiendo por ciertos grupos, fariseos y escribas, estos entre ellos, que esto se vuelva una constante para el pueblo y que se les exige que sea una constante para el pueblo para que no se pierda la identidad del pueblo, es decir, de vivir en santidad. Entonces, sobre todo, esta tradición se debe cuidar más cuando nosotros vamos a comer el pan. Por lo que les decía yo en clase anterior, cuando hablaba sobre la multiplicación de los panes, la verajá del pan representa el momento de la resurrección de los muertos. Cuando dice la Torah, cuando dice la verajá, que extraes el pan de la tierra. En este momento es una semilla que representa nuestra vida, que se transforma en pan y que es elevada al cielo. Se simboliza la resurrección. Para poder entrar al nivel de resurrección, para poder recibir ese beneficio de la resurrección entre los muertos, la persona debe estar viviendo en santidad. ¿Qué representa la vida en santidad? El lavado de manos. Es un rito que representa la integridad de nuestro corazón, que representa la santidad de nuestra vida. Bien, este rito de la purificación habla del nivel de Kedushá, de santidad. Para los elementos que también participaban del rito de la purificación en agua son también los utensilios que se usaban en el Mishkan en los días de Moshe. Son también utensilios que cuando eran tomados de otros pueblos a través de la guerra, había que lavarlos y purificarlos, había que separarlos. Entonces también había que pasar por el rito de las aguas. Todo esto también se trae con el paso del tiempo hasta los días de Jesús. Y se le da mucha importancia porque representa un rito que representa la Kedushá, la santidad de nuestro pueblo. Esto es lo que se está haciendo saber. Por lo tanto, para conservar esa identidad, los sabios han prescrito que sea obligatorio realizarlo. Sin embargo, aquí los escribas y los fariseos están viendo que estos jóvenes no lo están llevando a cabo con la precisión nombrada. Por lo tanto, no están cumpliendo con la tradición rabínica. Esto es lo que están diciendo estos fariseos y estos escribas. De inmediato, Jesús establece en esta discusión su posición. ¿Cuál es la posición que él tiene con respecto del lavado de manos? Primeramente, se refiere a estos fariseos y estos escribas y descarta su vida. Antes de comenzar a enseñar, antes de discutir acerca de la decisión rabínica, lo primero que hace es decirles: muy bien profetizó de ustedes Yesaya, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí,
pues me dan un culto vano enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Aquí lo que Jesús de inmediato llama es que estos hombres están haciendo énfasis en la doctrina y no en la condición de santidad. O sea, han puesto su mirada y su crítica en que se siga la prescripción rabínica en lugar de ensalzar, en lugar de dar privilegio a la santidad, a la kedushá, que obviamente es el propósito del rito. O sea, el rito, nosotros el rito del lavado de manos y todo el rito de los lavamientos, lo seguimos porque representan nuestra kedushá, nuestro compromiso con Hashem. Representa, no nos lo otorga. O sea, el hecho de que nosotros nos lavemos la mano no nos otorga una verajá, no nos otorga algo de afuera hacia adentro, no, es una manifestación de nuestra kedushá y de ahí que por eso hacemos el rito, una manifestación de nuestro interior. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esto es lo primero que destaca Jesús. Se le da importancia a la ley rabínica antes que al principio que busca la Torá. O sea, lo que la Torá busca es que la persona viva en niveles de santidad. No que se obedezcan ritos de hombres, sino que se viva de acuerdo a la integridad de la persona. Y estos ritos que ellos están haciendo mención, continúa diciendo, y dejando a un lado el precepto de Dios, o sea, la mitzvah, el mandamiento, el precepto de Dios. ¿Cuál es el precepto de Dios? Que entre Hashem y el hombre exista un vínculo muy fuerte, muy importante, el nivel de santidad. Esto es el precepto de Dios. O sea, lo que Abraham, como decíamos, como hemos dicho, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, esto de creerle a Hashem, es el precepto. Lo que mostró Abraham Avinu. Luego entonces, por eso es que Abraham tenía esa vida en ritos que simbolizaban su interior, o sea, el lavado de manos, que es pureza, que es limpieza, representa su interior. No que este rito le otorgue a él un nivel o grado de pureza o de limpieza espiritual, por supuesto que no es así, sino todo lo contrario. Entonces, los rabinos, en este caso, estos fariseos y escribas, estaban haciendo énfasis en el rito, antes que en el hecho de mantenerse conectados con Hashem. Os aferráis a la tradición humana y les decía, en verdad que anuláis el precepto de Dios para establecer vuestra tradición. Cuando lo más importante es mantener una conexión con el cielo. Porque Moshe ha dicho, y va a dar un ejemplo más de cómo ellos transgreden los preceptos o el precepto de Dios, transgreden los preceptos por una tradición rabínica, la anteponen la tradición rabínica. Y dejando a un lado el precepto de Dios, os aferráis a la tradición humana, y les decía, en verdad que anuláis el precepto de Dios para establecer vuestra tradición, porque Moshe ha dicho, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís, si un hombre dijere a su padre o a su madre, corbán, o sea, esto es un sacrificio, una ofrenda, algo material, esto es, ofrenda sea todo lo que de mí pudiera serte útil, ya no le permitís hacer nada por su padre o su madre, anulando la palabra de Dios por vuestra tradición. No se os ha transmitido y hacéis otras muchas cosas por el estilo. Da un nuevo ejemplo mencionando
que así ha sido como así ha sido por otras, con otros ejemplos, ¿ya? Bueno, en verdad que ellos anulan los preceptos, le está diciendo Jesús a estas personas. Están anulando los preceptos de Dios por obedecer una tradición rabínica. Les recuerdo, aquí apenas se están discutiendo lo que finalmente va a formar parte hasta la redacción del Talmud. Para la redacción del Talmud, esto queda descartado. O sea, los sabios se dan cuenta que hay personas muy fanáticas que están tomando estas decisiones de forma equivocada. Es decir, que no está representando el rito el interior de su corazón. Hay gente que está pensando, está opinando que el rito le va a entregar cierto grado de santidad a la persona. O sea, pero obviamente estos no prevalecieron, estas opiniones no prevalecieron. El Talmud, digo, 500 años más tarde de esto que está escrito aquí en el Nuevo Testamento, va a opinar y va a decidir tal como Jesús lo ha hecho aquí. O sea, que la tradición humana, los preceptos rabínicos, no van a anteponerse a los mitzvot. Esto a nosotros ya nos ha quedado claro. Jesús lo manifestó en su posición que fue reafirmada 500 años más tarde en el Talmud. Bueno, continúa el texto, así que no vayan a pensar que esta discusión que se está llevando a cabo aquí se decantó a favor de fariseos y escribas. No, el Talmud define del mismo modo en que Jesús lo hizo, define el rito y la razón de la práctica. Continúa el versículo 14. Y llamando de nuevo a la muchedumbre, les decía: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda mancharle. Lo que sale del hombre, eso es lo que mancha al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando se hubo retirado de la muchedumbre y entrado en casa, le preguntaron sus discípulos por la parábola. Los discípulos por la parábola. Y él les contestó: ¿tan faltos estáis vosotros de sentido? ¿No comprendéis? Añadió declarando: puros todos los alimentos, que todo lo exterior que entra en el hombre no puede mancharle, porque no entra en el corazón sino en el vientre y sale al seceso. Decía pues: lo que sale del hombre, esto es lo que mancha al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres proceden los pensamientos malos, fornicaciones, hurtos, homicidios, adulterios, codicias, maldades, fraude, impureza, envidia, blasfemia, altivez, insensatez. Todos estos males proceden del hombre y manchan al hombre. Bueno, entonces tuvieron aquí la oportunidad los discípulos de cuestionarle a Jesús y que les aclarara muy bien acerca de este precepto, porque le digo, había mucha confusión en aquellos días y es posible que hasta hoy haya confusión en estos días, en que piensen que la manera en la que nosotros observamos los mitzvot, los mandamientos, que es en la norma de la halajá, de las leyes, el modo en que vamos a ir obedeciendo todos y cada uno de los preceptos que a la fecha podemos cumplir, me refiero a los 613. Entonces, toda esta reglamentación, mucha gente puede pensar aún hoy en día, que se hace necesario todo este rito para obedecer la mitzvah, y la mitzvah de ese modo
nos otorga una protección, un algo. No es así, no es así. Eh, la Torah y los mitzvot, la obediencia a ellos, es más bien por una relación que nosotros tenemos con Hashem. Y es el modo en que nosotros manifestamos, expresamos nuestro apego al cielo. Es un rito que manifiesta nuestra creencia y reafirma nuestra identidad, o sea, nuestra forma de ser, de vivir en Kedushá. No lo hacemos únicamente por cumplir. Nunca ha sido así, o nunca debió haber sido así, pero mucha gente ha creído que ese es el modo, que es la reglamentación la que le permite a uno crecer en santidad. De ningún modo. O sea, porque uno está en apego a Hashem, es que se identifica cumpliendo con los mitzvot. Pero de ningún modo los mitzvot van a introducir en nosotros algo. Es nuestro interior la fuerza que nos mueve y que nos hace cumplir los mandamientos. Si nosotros tenemos un interior negativo, de malos pensamientos, de impureza, de fraude, de codicias, como lo explica aquí Jesús, entonces todos los mandamientos que pudiéramos hacer, todos los ritos que pudiéramos hacer, solamente son hechos para cubrir nuestro mal comportamiento. Y esto es lo que critica Jesús. O sea, lo más importante es lo que hay en el interior. El exterior puede engañar. Lo externo puede engañar, pero lo interno, esto es lo que prevalece y esto es lo que importa. Les digo, esto al final también es la decisión rabínica que se escribe en el Talmud. O sea, o en otras palabras, el Talmud reafirma la posición que Jesús manifiesta ante estos fariseos y estos escribas. Bien. Y hay algo que, por supuesto, importante que debemos aprender a partir de aquí, que lo más importante de todo es nuestro interior. Lo más importante de todo es creerle a Hashem, vivir nuestra identidad, nuestro nivel de Kedushá, expresándolo efectivamente en estos ritos, pero lo más importante de todo es la intención del corazón, lo que hay en nuestro interior. Eso es lo más importante. ¿Ya? O sea, el hecho de que tú veas a una persona, en otras palabras, cumplir, es decir, estar bajo una kipá, tener una kipá encima, que es una tradición rabínica, el hecho de que esté bajo una kipá no debe despertar en ti el hecho de que sea una persona piadosa. Cuando tú lo conoces, cuando tú vives y convives con esta persona, entonces te darás cuenta lo que hay en su interior. Porque muchos se escudan bajo una kipá para solamente cumplir ritos y de allí vivir una vida desastrosa, una vida de malos pensamientos, una vida de envidias y de blasfemias. Pero no debe ser así. Les digo, los sabios se han encargado de que nosotros, en primer lugar, ennoblezcamos nuestro interior y lo desarrollemos más y más cada vez. Así que esta posición en Jesús, finalmente de Jesús, se va a respaldar en el Talmud. Continúo, versículo 24. Y partiendo de allí, se fue hacia los confines de Tiro y entrando en una casa no quería ser de nadie conocido, pero no le fue posible ocultarse
porque luego en oyendo hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu impuro, entró y se postró a sus pies. Era gentil, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase al demonio de su hija, y él le decía: deja primero hartarse a los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los cachorrillos. Y ella le contestó diciendo: sí, señor, pero los cachorrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Él le dijo: por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Y llegada a casa halló a la niña echada en cama y que el demonio había salido. Bueno, aquí se va a dar un milagro más. Estos milagros, este milagro, como todos los milagros que Jesús realiza, ya nos hemos dado cuenta de dos aspectos y hay un tercero más. Primeramente, él tiene la fuerza de hacer milagros porque tiene esto que llamamos gen, tiene el carisma, tiene el encanto del cielo. O sea, Hashem lo ha favorecido, posee una chispa divina que viene de Hashem, que le permite a él actuar de este modo. Número 2, la fe. La fe en la gente le permite obrar milagros, como cuando él estuvo en su tierra y la gente no creía en él, no pudo hacer tantos milagros por su incredulidad. Por lo tanto, la fe es una propiedad importante para que puedan ocurrir milagros. No crean ustedes que los milagros van a ocurrir así tan fácil. Número 3, porque hay un propósito por el cual se ha de romper el escenario natural. ¿Por qué? Los milagros trascienden la naturaleza. Por lo tanto, vamos a saber y hemos de saber que los milagros ocurrirán porque hay un propósito. Hay una enseñanza que debe de seguirse, que se va a llevar a cabo, por lo cual se van a ver el milagro manifiesto. Así que tenemos que se acerca esta mujer, que no es judía, a pedirle ayuda a Jesús. Jesús le dice, no es correcto desviar su atención porque él ahorita está atendiendo a los judíos. Y tú no eres judía, en otras palabras. Ella le contesta hábilmente: mas tú eres quien puede concederme esto, muestra su fe, porque hay un momento incluso que a la mesa de las personas, si los perritos están ahí a un lado, cayéndose lo que se caiga del plato de comida, ellos apuradamente aprovechan y también se alimentan. Se suelen alimentar al mismo tiempo, aunque va a llegar un momento en que se va a dar de comer a los animales. Esto habla de que habrá un momento en el que la oportunidad para los no judíos del conocimiento de Hashem llegará. Llegará la oportunidad de que los no judíos conozcan al Dios de Israel. ¿Quién está dando a conocer al Dios de Israel? Obviamente en el Nuevo Testamento lo está haciendo Jesús. Es lo que dice Marcos. Y como ahorita está ocupado en esa labor con los judíos, no puede distraerse para llevárselo a los gentiles. Llegará el momento. Entonces la mujer dice, pero también mientras se alimentan los hijos, pueden alimentarse los perrillos de cuando en cuando. Así que ante esa sabia respuesta, Jesús le dice, perfecto, te ha sido concedido. Entonces, ¿qué sabemos esto? Que esta es la enseñanza. Como les digo, para que un milagro ocurra, se necesita, hasta ahora hemos aprendido de 3 elementos. El elemento gen, que lo tiene Jesús. El elemento de la fe, que lo tiene la persona que va a recibir el beneficio, el milagro. Y 3, que hay un propósito en ello, que habrá que ser revelado. Luego entonces se lleva a cabo. Porque el propósito es entender que mientras se le brinda
el conocimiento, la guianza al pueblo de Israel, también otros pueblos pueden recibir el beneficio. Y finalmente, a partir del versículo 31 hasta el final, que es en el versículo 37, dejando de nuevo los términos de Tiro, se fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando los términos de la Decápolis. Y le llevaron un sordo y tartamudo, rogándole que le impusiera las manos, y tomándole aparte de la muchedumbre, metiéndole los dedos en los oídos, y escupió en el dedo, y le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y dijo, Éfata, que quiere decir, ábrete. Esto en arameo. Y se abrieron sus oídos y se le soltó la lengua y hablaba expeditamente. Y les encargó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más se lo encargaba, mucho más lo publicaban. Y sobremanera se admiraban diciendo, todo lo ha hecho bien. A los sordos hace oír y a los mudos hablar. Otra vez, un milagro más. Aquí hay un milagro que atraviesa por un rito especial, ¿no? Pero aquí lo importante de esto es cómo la gente, otra vez hay un milagro, porque la gente tiene fe, porque él tiene fe, y porque hay una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? La expresión final. Todo lo ha hecho bien, a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Esto no solamente tiene que ver con los sentidos físicos, sino con los sentidos espirituales. De inmediato que lee uno esto, a mí me hace recordar el caso de Moshe. Moshe dice, cuando fue llamado por el cielo, dice, yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Y este es el caso de los que aquí estaba, este hombre era tartamudo. Y Hashem dice, no te preocupes, yo soy el que le ha dado boca a la persona y yo te corregiré. Y lo hace. Y a partir de allí, Moshe comienza su camino para redimir al pueblo de Israel de Misraim. Así, de este modo vamos a encontrar a un maestro, alguien que habla. Este es Moshe. Cuando el pueblo comenta, de acuerdo a lo que redacta Marcos, todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien. A los sordos hace oír y a los mudos hablar, como les digo. Los milagros tienen un propósito, razón. Si no hay un propósito, no hay por qué realizarlos. No por el simple hecho que uno desea un milagro, esto va a ocurrir de ningún modo. ¿Ya? Debe haber un propósito. En este caso es demostrar que lo que está ocurriendo aquí con Jesús está permeando los sentidos, la vida de las personas. Los sordos oyen. Es decir, que están comprendiendo el mensaje. Los mudos hablan, es decir, que dan a conocer el mensaje, tal como dice el texto. Aunque mucho les encargaba que no le dijeran a nadie, lo hacían. Así que esto es clave. Lo que Jesús está realizando es algo que no se puede detener. Ya no se puede detener, está cambiando la vida de las personas y está haciendo a las personas tomar una decisión por el camino de Hashem. Así comienza todo. Cuando el reclamo de los fariseos y los escribas, en donde están interesados en el rito, cuando lo importante es que ocurra un cambio en el interior de las personas. El rito no va a cambiar el interior de las personas. En cambio, la palabra precisa, el mensaje correcto, que no es el rito, no es esta cuestión halágica, no es esta cuestión litúrgica. Cuando
conocimiento es genuino, que viene de parte del cielo y se da a conocer ese mensaje a las personas, cambia su interior. Los sordos oyen y los mudos hablan. Este es el mensaje que quiere Marcos que nosotros conozcamos de este capítulo número 7. Así que, pues, esta es la idea central. Que no los ritos, es el mensaje. Un mensaje que nos conecte con Hashem. Los ritos no nos conectan. Lo que nos conecta es nuestro interior. Nos vemos hasta la próxima. Shalom.